Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad vamos a estudiar un poquito la porción de Midbar, que es cierto, la primera lectura del libro de números, que lleva el mismo nombre en hebreo, Bemidbar, en el desierto. Debido, cierto, a las primeras palabras de esta porción, sí, cierto, como leímos, Vaidaber Adonai el Moshe, במדבר סיני ואוכל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. Dice, y el Señor habló a Moshe en el desierto, y eso es Bemidbar, en el desierto del Sinai, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Y dice, Seud Rosh Kol Adat Ben Israel, le Mishpejotam. Dice, haz un censo. Levanta, dice, literalmente dice, levanta las cabezas de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por la casa de sus padres. Cuéntalo, cierto, por sus nombres, el número de sus nombres, y de todo varón uno por uno, etcétera. Tenemos aquí, cierto, la porción Bemidbar. Así comienza el libro de números y de hecho, para nosotros, cierto, tiene más sentido llamarle números que Bemidbar, porque este libro trata de muchos números. Así, cierto, esta porción en su inicio habla de la instrucción de contar a todos los varones mayores de 20 años que recibió como instrucción Moshe y registrarlos según su ascendencia paterna. En total fueron 603.550, pero se sabe que el número total rondaba entre los 3 millones de personas, pero hablando solamente hombres, ¿cierto? Desde cierta edad de 20 años hacia arriba. Más adelante se habla sobre cada tribu y la porción del campamento que se le asignaba y también el orden en el cual debían viajar o marchar. Perdón. El orden en que debían marchar cuando, perdón, se moviera el campamento. Más adelante nos habla sobre la preparación de la tribu de Leví, ¿cierto? Que era una tribu aparte, ¿cierto? Contada de forma diferente, no tenía una porción, etcétera. Y la Torah establece que esta tribu, ¿cierto? Se deriva de la genealogía de Aarón, el hermano de Moshe. Y aunque los Cohen también eran parte de la tribu de Leví, fueron contados aparte. Más adelante Moshe cuenta a los levitas o a los Levíim según sus tres familias, o los tres hijos, ¿cierto? Que eran Gershon, Kehat y Merari. Estas, ¿cierto? Se les declaran también las responsabilidades que debían tener ellos en cuanto, ¿cierto?, a el transporte del Mishkan y la instalación y en cada, ¿cierto?, jornada que debía llevar el campamento. Ellos eran 22.000 personas. Y los Levíim, ¿cierto? Em, Debían ser un intercambio por todos los primogénitos de los hijos de Israel, ya que hay un mandamiento, ¿cierto? Que todo primogénito es del Eterno, pero para no tomar el primogénito, cada familia de Israel es la tribu de Leví la que toma, ¿cierto? Ese papel como un primogénito entre las tribus. Así que se cuenta también al resto de primogénitos y da un número de 22.273. Entonces, la diferencia entre 22.000 levitas, contados de las tres familias, ¿cierto? De Leví, Gershom, Kehat y Merari, y los primogénitos de todo Israel, que eran 22.273, esos 273 de diferencia tenían que redimirse ante Aarón o ante el Cohen por 5 ciclos de plata, por lo establecía la Torah, la redención del primogénito. Más adelante, y ya al finalizar esta porción, nos habla de las instrucciones para la familia de Kehat, cuya responsabilidad era transportar las vasijas del Mishkan. Y solo, en efecto, a Aarón y a sus hijos se les permitió cubrir las vasijas cuando debían transportarse.
Una vez que estuvieran recubiertas, la familia de Kehat tenía que transportar estos utensilios. Hasta aquí llega la porción en resumen. Ahora, ¿qué podemos aprender, cierto, de esta porción? En general, esta porción de Midbar está dedicada, cierto, a la genealogía del pueblo de Israel. Y se lee casi siempre un poquito antes de la festividad de Shavuot, en efecto. Y de hecho, muchos ciertos señalan que esto no es una coincidencia, que el Shabbat previo, o uno de los Shabbat previos a Shavuot, sea el de la Parashat de Midbar. Todo el pueblo, ¿cierto? Es contado frente al Eterno, como si estuviéramos todos frente a Él. Entonces hay un Midrash que habla sobre que la Torá, el Sefer Torá, la instrucción del Eterno fue entregada a Israel debido a su genealogía. Es un Midrash. Entonces, se dice, ¿cierto?, que la Torá fue entregada a los hijos de Israel debido a su genealogía, debido, ¿cierto?, a sus familias. Ahora, cuando Israel estuvo en el monte Sinai, el Eterno les preguntó, ¿quién garantizará su observancia de la Torá? ¿Quién dará garantías de la observancia de la Torá una vez cuando la recibieron? O sea, Israel estaba frente al monte Sinai. El Eterno les estaba entregando la Torá. Y hay Midrash que pregunta, bueno, ¿y quién va a garantizar que el pueblo de Israel va a cumplir esta Torá? Entonces el Midrash dice, los hijos de Israel dijeron, nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, los patriarcas, ellos van a garantizar que nosotros cumpliremos con la Torá. Pero el Midrash dice, Hashem le respondió que no eran garantes adecuados. Entonces los hijos de Israel respondieron nuevamente, nuestros hijos. Y dijeron entonces los hijos de Israel, nuestros hijos pueden ser nuestros garantes. Entonces el Eterno le respondió en este Midrash, tus hijos ciertamente son buenos garantes. Y ahí concluye el Midrash. Y de ahí también podemos entender el versículo que dice en la escritura, el Teilim 8.3, Salmo 8.3, que dice, de la boca de los niños y de los que maman, has establecido Oz en hebreo, fortaleza. Y los sabios dicen, y la palabra Oz se refiere a la Torá, tal como está escrito. Hashem dará Oz a su pueblo, dará fortaleza a su pueblo. Y esto se refieren los sabios que es la Torá. ¿Quién entregó el Eterno a su pueblo? Fortaleza. ¿Y cómo entregó la fortaleza? A través de la Torá. Y dice, de la boca de los niños y de los que maman fundamentaste o estableciste la fortaleza. Es decir, la Torá. Y ahí hacen la conexión. Es decir, el Eterno nos entregó la Torá debido a nuestra genealogía, es decir, debido a nuestros hijos. Ahora, preguntamos nuevamente, según este Midrash, cierto que igual es bastante conocido, ¿por qué nuestros hijos podrían ser garantes del cumplimiento nuestro de la Torá? Hay otro Midrash que enseña que el Eterno envió su Torá a este mundo solo con la condición de que pudiera residir cerca de él, de ella. Es decir, nos entregó la Torá solamente con la condición de que el Eterno pudiese residir cerca de la Torá. Y es por esto por lo que se construyó el Mishkan. Y una vez que se hizo el Mishkan, el Beit HaMikdash, el Eterno se entregó su Torá y a su vez quiso morar cerca de ella, es decir, a través del tabernáculo o el santuario. Entonces los sabios preguntan, ¿y qué pasa cuando no hay un Mikdash, un santuario? Entonces, en el Talmud se señala, en el Tratado de Shabbat, 119a, se enseña que el mundo existe gracias al estudio de la Torá de los niños pequeños. A los niños pequeños estudiando Torá
es lo que sostiene a este mundo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El Eterno construyó, o sea, envió la Torá con la condición de que él pudiese morar cerca de ella. ¿Y qué pasa si no hay un santuario donde él pueda morar? Bueno, el Eterno dio la Torá y gracias a que los niños estudian Torá, Dios puede residir en ellos. Es decir, los niños son ese Mishkan. Los niños son ese campo fértil donde el Eterno puede depositar su Torá, la instrucción, y ellos pueden estar cerca del Creador y el Creador cerca de ellos. Entonces, ¿por qué es tan valioso el estudio de la Torá, en los niños más pequeños, en los Yeladim? Después de todo, una persona que estudió toda su vida y se experimentó en el estudio de la Torá, tiene por supuesto un entendimiento mucho más profundo y significativo de la Torá. Sin embargo, la Torá, pronunciada por la boca de los niños, las bocas de aquellos que no están todavía manchados, ¿cierto?, por el pecado, la falta, los errores, o no están manchados con el pecado de la Shonara, es muy querida por el Eterno, y se lo sabe. O sea, la Torá de los niños es muy querida por el Eterno. Y de hecho, cuando usted de repente puede escuchar a un experto que sabe mucho de una materia y le dice las cosas funcionan así porque, o sea, llegan las lluvias por el ciclo del agua, viene de las montañas, ¿cierto? Cae al mar, después se condensa y cae en forma de lluvia. Pero si viene un niño y le dice, sí, la lluvia viene por la condensación y usted se alegra. Le da gusto escuchar a un niño que sabe. Le da mucho gusto saber de un niño que sabe explicar algo y tiene un conocimiento de algo que pasa en este mundo. Nos trae una sensación de cariño, ¿cierto? Cuando uno ve a un niño que sabe hacer algo de forma tan extraordinaria, la gente se asombra. Pero a lo mejor hay alguien adulto que lo hace y nos da gusto, pero no es lo mismo. Un niño nos sorprende. Vemos, ¿cierto?, mucho más valor en que un niño lo haga. Es muy querido para nosotros. De la misma forma, es muy querido para el Eterno. Que un niño hable o aprenda Torah. Y de hecho, la única garantía de que se puede establecer la Torah son los niños. Porque los hijos de Israel ya habían vivido una vida, ya tenían su forma de ser, de actuar, y difícilmente iban a cambiar. De hecho, toda esa generación del desierto pereció. Pero sus hijos entraron. Y sus hijos que recibieron la Torah, pero de una manera con menor entendimiento, en el momento en que la aprendieron y la asumieron, pudieron llevar mejor la Torah a la práctica. Y esto, cierto, es lo que una nación la hace fuerte. Cuando los niños estudian, cuando los niños, cierto, aprenden, los niños pueden llevar a cabo, cierto, la Torah. Los niños pueden llevar adelante la instrucción, los niños pueden cambiar una sociedad. Y son los verdaderos garantes de una sociedad. Si no se invierte en ellos, o si la educación está mala, bueno, ¿qué queda del futuro de un lugar? A lo mejor hay mucha más gente que habla, alza la voz y habla y comenta y discute de la Torah. Pero si no le damos espacio a los niños para que participen o para que aprendan, crezcan, estudien y se desarrollen, bueno, a veces, cierto, se puede cometer el error de estudiar mucha Torah, pero no compartirla con los hijos o con la familia. ¿Y qué garantía tenemos de que esto va a continuar en nuestra familia entonces? Por eso se dice que los niños son los garantes y son la fortaleza de Israel. Si esto no es así, no se seguirá adelante. Así que hay un gran valor allí. La Torah dice, Vaidaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinai. El Eterno habló a Moshe en el desierto del Sinaí, un mes después de la construcción del Mishkan, donde morara, ¿cierto? La Shejinah, como termina los libros, ¿cierto?, anteriores, residió la presencia del Eterno allí. Había sido establecida, ¿cierto?, durante 30 días. 30 días estuvo la presencia del Eterno en el Mishkan,
residiendo, y pasado ese mes, el Moshe instruyó que fuéramos contados, los hijos de Israel. ¿Cuántas veces habían contado ya a los hijos de Israel? ¿Hay una manía en la Torá de querer contar tantas veces a los hijos de Israel? Porque en efecto ya habían sido contabilizados antes. Entonces, Rashi señala que esta es la tercera vez que los hijos de Israel son contados. ¿Cuándo fue la primera vez? La primera vez fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de Mitzrayim. ¿Cuándo fue la segunda vez? Cuando el pueblo de Israel hubo cometido el pecado del Het Aigel, el pecado del becerro de oro. Y ahora, esta es la tercera vez, que es después de que la Shejinah llegó a habitar en medio del pueblo. Y esto explica que contar demuestra el amor que tiene el Eterno por nosotros. Ahora vamos a ver esto. El libro de Bamidbar, estamos estudiando a partir de ahora, también se le llama Humash Apekudim, es decir, el libro dentro de los 5 de contar, el libro de las cuentas. Parece extraño que quizás todo el libro se llame así, porque el conteo se lleva a cabo al inicio de este libro y comprende, de hecho, una parte pequeña. Más adelante no se trata todo de contar, no es el libro de contar y contar. Bueno, sí de relatar. Bueno, claramente existe una importancia en ser contados y lo que nos enseña esto, ¿cierto? Es que hay una importancia en que seamos nosotros contados. Nosotros debemos ser contados. Debemos comprender la importancia que significa ser contados en un momento en específico. Y ese es el punto. Ser contados en un momento específico. Ramban, habíamos Ben Nachmanides, él escribió que simplemente presentarse ante Moshe en su momento, que era el profeta más grande, ¿cierto?, de Israel, o presentarse frente a su hermano Aarón, el Cohen Gadol, el gran sumo sacerdote, y presentarse por el nombre de ellos, es un mérito increíble. O sea, nosotros decir que nuestros padres fueron Moshe, Aarón, sacerdote, un mérito, un honor grande. Pero ellos, ¿qué hicieron? Miraron a cada persona con compasión, contaron a cada persona. O sea, si uno se pusiera frente a ellos, uno diría, soy pequeño al lado de ellos. Este es el gran Moshe, el gran Aarón. ¿Qué soy yo? ¿Y qué hicieron ellos en cambio? Contaron a cada persona. No preguntaron simplemente quién es el patriarca de cada familia, cuántos miembros tiene la familia. Más bien, a cada persona se le dio su importancia y el honor de estar, ¿cierto?, allí. Debemos aprender de esto y de los patriarcas, ¿cierto?, de la fe, lo siguiente. No es simplemente importante ser parte de un grupo, sino que saber que cada persona dentro de un grupo es tan querido por el Eterno como el grupo mismo. Es decir, el Eterno ama a Israel, pero también ama a toda persona dentro de Israel, tanto como ama a Israel. Todo lo que dice sobre el pueblo de Israel en general, el Eterno, a lo largo de la Torá, ¿cierto?, y de toda la escritura, se aplica a cada uno de nosotros como una persona individual. La Torá dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Fuimos comparados como las estrellas. Y al igual que una estrella, podemos iluminar o iluminarnos, tener luz propia e iluminar también el mundo que nos rodea. Incluso si parecemos tan pequeños o insignificantes ante nuestros propios ojos, ante la Torá tenemos un valor sumamente importante.
Debemos reconocer, como dijimos, a los hijos. Debemos reconocer a los pequeños, ¿cierto? Eh, Reconocer que somos también nosotros hijos del Eterno es sumamente importante. Todo lo que esto conlleva. A veces, ¿cierto? Una persona mira a otro, este es el hijo de tal. En realidad yo admiro a esta persona, este es una gran persona de Dios. Pero a su hijo es otra cosa. Este es el hijo de la gran persona, pero no es una gran persona. Muchas veces los hijos viven a la sombra de sus padres. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros y cada hijo, y todos somos hijos, tenemos una importancia grande. No somos el hijo de alguien y ya. Cada uno tiene una luz propia y debemos actuar cierto en consecuencia. Nosotros no solamente conmemoramos las fiestas, nosotros tenemos que vivir las fiestas. Y la próxima festividad que celebraremos es Shavuot. Shavuot celebra el momento en que se entregó la Torá en el monte Sinai. Cada año se recuerda esto. Nuevamente, se recuerda que cada uno de nosotros debe presentarse, o es como que hubiese estado ahí frente en el monte Sinai recibiendo la Torá sobre sí mismo. Como dicen los sabios de Israel, todas las almas estaban en ese lugar, a través de todas las generaciones. Por eso dice la Torá, no es solamente con ustedes que hago este pacto, sino con ustedes y todos los que vendrán después. Ahora, ¿por qué nos contaron en estos tres momentos en específico? Con esto, ¿cierto? Llegamos a la conclusión. Nos contaron primera vez cuando salimos de Mitzrayim, de Egipto. Qué estábamos haciendo allí? Saliendo de la esclavitud. ¿Sí? Estábamos saliendo del temor, ¿cierto? Del látigo del faraón, pero estábamos haciendo una transición de la impureza, del temor, al cobijo, al amor del Eterno y a la pureza. El pueblo se estaba convirtiendo en una nación del Eterno. Y en ese contexto fue contado. Es decir, ¿qué significaba ser una nación? Conocer nuestra importancia como personas ante el Eterno. Ante Egipto eran solo un número que podía hacer, manda a tres a trabajar y hacer ladrillos acá. Quítales a uno y que hagan el doble. Simplemente somos números que tienen que dar como resultado números. Pero el censo que se hizo ante el pueblo de Israel fue para darle importancia a cada persona. Cada persona contaba y tenía, ¿cierto?, una confianza ante el Eterno. Ahora, esa relación se mantuvo bien, firme, hasta el pecado del becerro de oro, Zeta Egel. En ese momento, el corazón del pueblo de Israel estaba lleno de dudas. Lleno de dudas. Lamentablemente el pueblo se desvió. La adoración al becerro de oro había destrozado la relación con el Eterno. Ya no contaba cada uno de ellos ante Hashem. ¿Qué sentirá Dios ahora por nosotros? Él nos contó, nos consideró. Cada uno de nosotros salió de Egipto. Y ahora que cometimos este gran pecado, ¿cómo seremos contados ante Él? ¿Qué sentirá Él por nosotros? ¿Sentirá el mismo amor por nosotros? ¿Seguiremos teniendo la misma importancia para Él? Se preguntaría alguno de ellos. Cuando uno comete una falta grave, y yo creo que quizás todos podemos haber experimentado algo así, uno lo piensa. ¿Cómo estará mi relación, Dios? O si usted comete una falta contra otra persona, uno se lo pregunta. ¿Qué? ¿Cómo estará mi relación con esta persona ahora? ¿Sentirá el mismo afecto por mí? En ese momento crítico de la historia, el Eterno nuevamente los contó. Y Rashi explica que esto se puede comparar como quién, como lo que habla el libro de Ezequiel. Esto se puede comparar con un pastor cuyo rebaño
rebaño fue devastado por una manada de lobos. Se puede comparar con la parábola de Yeshua, del buen pastor. Vino una manada de lobos y arremetió contra las ovejas. Muchas ovejas murieron, pero algunas, cierto, quedaron con vida. Cada abeja que quedó fue contada una vez más, y cada una de ellas fue contada de una manera mucho más preciada para aquel pastor, porque fueron las que le quedaron. Hay que cuidarlas más aún, hay que amarlas más. O sea, teníamos un vínculo especial todos, antes del pecado del becerro, pero ahora tenemos aún una importancia mayor. Fuimos contados como los que quedaron después del pecado del becerro, los que tengo que proteger aún más. Esto es similar, ¿no? Dijimos ovejas, pero cuando un padre o una madre tristemente pierdan un hijo, el resto de los hijos tiene que ser más querido todavía porque perdió uno, más amado. Si antes contaba X, ahora contará X menos uno hijos y los querrá aún más. El tercer conteo fue aún más importante, ya que cuando el Eterno trajo su Shejinah, su presencia, morando en este mundo, estuvo ahí, ¿cierto? Morando para estar con nosotros. Como dice la Torá, y haré habitar mi presencia Beshehanti Betohami. Moraré en medio de ustedes. Y Beshehanti Betoham prácticamente podría leerse, moraré dentro de ustedes. Es decir, sabíamos que en cualquier medida podríamos conectarnos con el Eterno. Él está cerca de nosotros. Está allí, con nosotros. Pero nos preguntamos, ¿qué tan disponible está el Eterno para nosotros? Está su Shejinah, está su presencia ahí en el Mishkan. Cada tribu fue situada, ¿cierto?, en una parte, dentro del cuadrante, ¿cierto?, del Mishkan. Pero, ¿qué tan cercano estoy yo del Eterno? ¿Me podré acercar tanto ante Él? ¿Qué tan disponible está Él para mí? Si está su presencia ahí. ¿Hasta qué punto puedo llegar a conectar con Él estando ahí? Después de que terminó de construir el Mishkan y el pueblo lo hizo con un corazón dadivoso, 30 días pasó la Shejinah. En medio de ellos, quizás surgieron dudas. Dios es nuestro vecino prácticamente. Vive ahí, mora ahí. ¿Podemos conectar realmente con Él? ¿Está de verdad disponible para cada uno de nosotros? Y el Eterno nuevamente mandó a contar a los hijos de Israel para mostrar, ¿cierto?, que Él estaba dispuesto, por supuesto, a contar a cada individuo y decirle, yo estoy también con cada uno de ustedes. Mi presencia está con cada uno de ustedes aquí, hoy. Todo esto se puede aplicar a nuestra vida. Cada persona decide el rumbo general de su vida. Nos damos cuenta de que quizás si no hubiese sido por su palabra, por su Torah, por su mitzvot, sus mandamientos, quizás no nos hubiésemos acercado tanto a Él. Quizás no nos hubiésemos adherido tanto a la Torá si no hubiésemos experimentado quizás cada uno de nosotros un desierto. Quizás si cada uno de nosotros no hubiese experimentado un pecado, una falta grave que nos hizo darnos cuenta y despertar de lo mal que estábamos haciendo y nos preguntamos, ¿podré conectar de verdad con Dios? Sí, Dios te cuenta y Dios cuenta con nosotros. Nos contó cuando fuimos libres, cuando empezamos a creer. Nos contó también, ¿cierto?, cuando quizás fallamos. Y también cuenta con nosotros y nos contó cuando su presencia nos inundó. Y Él está con nosotros. Y en cada proceso que vivimos, Él nos cuenta, está con nosotros. Y nosotros estamos contando con Él y Él cuenta con nosotros. Siempre cuenta con nosotros.
Ahora muchas veces hay obstáculos en el camino. A veces no actuamos como sabemos que debemos actuar. Como decía Pablo, bueno, quiero hacer algo y termino haciendo otra cosa. De hecho, no ha habido ninguna persona, salvo nuestro amado Redentor, Yeshua, que haya dicho, no he pecado. De hecho, cualquiera que diga no he pecado es un mentiroso, dice la Escritura. Solo podemos decir esto del Tzadik, el justo, que fue Yeshua. Muchas veces sabemos lo que es correcto, pero eso no garantiza de que hagamos, ¿cierto? O nos esforcemos con todas nuestras posibilidades en hacer lo que está bien y correcto. Aun cuando a las personas se les presenten todas las pruebas, aun cuando la gente sepa lo que hay que hacer, la gente no siempre elige hacer lo correcto. Aun cuando a la gente se le presenten todas las pruebas, aun cuando la gente sepa lo que se debe hacer o lo que se debe cambiar, mucha gente no estará dispuesta a ceder para que cambien y mejoren las cosas. Lo mismo aplica a nuestra vida. A veces tenemos nuestro propio pecado personal, nuestro Geta Egel, y nos preguntamos muchas veces si podremos seguir acercándonos al Creador. Bueno, incluso después de un gran tropiezo, todavía somos contados, todavía contamos con Él. No hay nada que el Eterno desee más de nosotros que acercarnos a Él. Y cuando estamos allí, Él está con nosotros. Nos ama y somos contados por Él. Debemos ser contados entre quienes, en definitiva. Debemos ser contados entre los que reside la presencia del Eterno en medio de ellos. Todos podemos ser contados. Como dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Podríamos ser todos llamados a libertad y ser contados entre los que salieron de Egipto. ¿Ok? Podríamos ser todos contados entre los que sobrevivieron al gran pecado del becerro o una falta. Pero ser contados entre aquellos que moran, en los que mora la presencia del Creador, es una escogencia, es una elección importante. Y esta fue la decisión de quién, por ejemplo, de David. David prefería estar cercano a la presencia del Eterno, ser contado entre los que tenía su espíritu, ser contado entre los que residía la presencia del Eterno en él. Decía, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu que te ame. No quites tu presencia de mí, quítame todo menos tu presencia. Ser contado entre los que tienen su presencia es un gran privilegio. Muchos son llamados, pocos los escogidos, pero es uno también el que tiene que escoger este camino, que su presencia mora en medio nuestro. Hay muchos que van a ser contados, no solo los que vivieron libremente, se arrepintieron de sus faltas. Muchos serán contados entre los que fueron capaces de traer la presencia del Eterno de vuelta a este mundo. Y esta es la clave de este tercer conteo. Ser contado entre los que son capaces de recibir en medio de la presencia y que la presencia de Dios está en medio de ellos. Personas que sean capaces de traer la presencia de Dios a este mundo, a través de su amor, su bondad, su justicia, su misericordia, las buenas acciones, acciones piadosas, y los que realmente hacen conforme a la voluntad del Creador. Ser contado entre ellos es lo que estamos hablando en esta parasha. El mundo comenzó envuelto en la divinidad, en la presencia de Dios, pero se creó un gran vacío que hay que llenar. La creación, a menudo, ¿cierto?, es vista como algo vacío que debe ser transformada. Tenemos que, este vacío, la tierra estaba desordenada y vacía, tenemos que llenarla de algo. Y ese algo es la presencia de Dios en este mundo. Y ser contados entre los que sean capaces de traer la presencia de Dios en este mundo, serán contados entre los que restauren todas las cosas.
Y el Mashiach vino para restaurar todo, es decir, que nuevamente las cosas sean restablecidas para que la presencia de Dios pueda morar en este mundo. Y ese es nuestro objetivo como hijos de nuestro Padre Eterno. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.